siempre, bueno, para cerrar la semana y abordar un tema que hasta cierto punto ha sido relegado en el debate político y debate público, pero que sí tiene que ver con el proceso electoral, es la presentación de los informes de financiamiento de campañas políticas. Usted sabe que el sistema electoral hondureño, el sistema de instituciones vinculado a la organización de elecciones, por supuesto que está integrado por el Consejo Nacional Electoral, que es la institución que más conocemos, obviamente la que más está en los reflectores. Pero también aquí le hemos dado seguimiento a la presentación de los informes que los candidatos tienen que presentar después de que termina el periodo de campaña electoral. Y eso habla mucho de la capacidad de rendir cuentas de los políticos antes de llegar al Congreso, a las municipalidades o a la presidencia de la República. Varias semanas acá insistimos que el periodo de propaganda electoral era entre el 1 de septiembre y 24 de noviembre. Y después de eso venía la famosa semana del silencio electoral, ¿verdad? Donde ocurrieron muchas cosas, aunque estábamos en silencio electoral. Pero lo que no se sabía tan ampliamente es que después del 30 de noviembre, fecha de las elecciones generales, venía un periodo de 15 días para que los candidatos y candidatas de todos los niveles electivos presentaran sus informes de gastos de campaña, es decir, del 1 de diciembre al 15 de diciembre. Ahora, aquí hay tres cifras que son importantes para ver incluso de dónde venimos. Vean ustedes, de las elecciones primarias, de lo que pasó el 9 de marzo, que habían varios movimientos dentro de cada partido político compitiendo, hubo un 74% de todos los precandidatos que compitieron que sí presentaron un informe donde detallaban cómo y quiénes financiaron sus campañas políticas. Es decir, los gastos. Correcto, 4.264 precandidatos y precandidatas sí presentaron el informe correspondiente y 1.493 no. Es decir, sí hubo un porcentaje amplio, pero obviamente que hay un porcentaje importante que no presentó y que tiene, bueno, de hecho, ese creo que es de los puntos que la unidad sería bueno que aclare, la unidad política limpia, si ya impuso la sanción a estas personas que no presentaron el informe en las elecciones primarias. Ahora, esta fue las elecciones primarias. Después, entrando a las elecciones generales, los candidatos que fueron electos y los de los partidos pequeños que fueron inscritos tenían primero la obligación de abrir una cuenta bancaria y acreditar esa cuenta bancaria ante la unidad de política limpia, porque en esa cuenta bancaria es donde tenían que canalizar el financiamiento que recibían. Bueno, de 2.139 candidatos que compitieron en las elecciones generales, únicamente 1.134 abrieron o acreditaron la apertura de la cuenta bancaria y 1.005 no, por lo menos para cuando llegó el día de las elecciones. Esta es información que la Unidad Política Limpia dio a conocer aproximadamente el 1 de diciembre. Eso quiere decir que el 53% de los candidatos no acreditaron la apertura de cuenta bancaria por lo menos al 1 de diciembre ante la unidad. Ok, de estos, todos los candidatos presidenciales sí acreditaron la apertura de una cuenta bancaria, pero vean ustedes que ya a nivel de diputados y alcaldes va variando el número. Aquí estamos hablando todavía solo de abrir la cuenta bancaria. Después vemos cuántos presentaron el informe correspondiente. Y ustedes pueden ver, bueno, fíjense que un número que me llamó la atención a nivel de diputados. Ustedes saben que cada partido tenía 128 candidatos a diputados, pues son 128 diputados. Propietarios y suplentes presenta por separado o por fórmula. Y vea, separado por partido, es decir... No, en el caso del que es de candidato a diputado... no, van conjuntamente, conjunto, propietario y suplente en una sola informe. Pero vea usted que el PINU presentó más cuentas bancarias acreditadas que el Partido Libre, que eso es algo que me sorprendió. 77 tiene el PINU. Sí, pero de cuentas bancarias acreditadas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cuentas bancarias. Y en el caso de los alcaldes, ahí sí, los tres partidos mayoritarios son los que tienen más, pero también llama la atención que el PINU a nivel de alcaldías también acreditó bastantes, y vea que la Democracia Cristiana se quedó solo en 15 candidatos a alcaldes habiendo acreditado. Todavía no está el dato, abogado Rafa, de cuánto gastó cada candidato. No. Porque apenas lo han presentado ellos. Bueno, es que aquí viene ese dato del que usted está hablando, que de 2.139 candidatos que compitieron,
solo 1.056 han presentado el informe. Es decir, aun cuando ya venció el plazo para que presenten este informe, de los 2.139, solo 1.056 lo han presentado. Lo que quiere decir, Carolina, Cecia y Alex, que usted mira a los candidatos vociferando en medios de comunicación de que no les roben este voto, el acta, y a saber cuántos de esos no han rendido el informe. Ni la cuenta. Ni siquiera acreditado la apertura de cuenta bancaria. Abogado Rafael Jerez, este 49.4% que han presentado el informe en comparación al del marzo 2025, las elecciones del 9 de marzo, que era el 74, creo 74. Que dijo. Claro, eran más precandidatos. Sí, pero esa reducción de casi el 20% se deberá a que no les pasaron el presupuesto del Congreso. Bueno, ese es el otro tema, que justo ahí lo veo en pantalla, que aquí también estamos en un contexto donde la Unidad de Política Limpia del Tribunal de Justicia Electoral quedaron relegados a nivel de Congreso en el presupuesto. Ahora, esta es una pregunta que va a tener que responder la unidad. Con los informes que ha recibido y lo que suponemos va a recibir, ¿tiene la capacidad la unidad de fiscalizar estos informes sin que haya recibido el presupuesto especial aprobado por el Congreso Nacional? Bueno, tendrán que decirlo los comisionados. Y algo que mencionábamos ayer, que lo mencionaba Cecia, es también qué va a hacer del Tribunal de Justicia Electoral, que más allá del tema de los magistrados, tampoco tiene presupuesto especial aprobado para este proceso electoral. Y aquí entra nuevamente el tema del Congreso Nacional, porque creeríamos nosotros que si reanuda sesiones el Congreso, bueno, algo tendría que hacer respecto a estas dos instituciones. Pero como el enfrentamiento entre la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso sigue viva, yo creería que no va a ocurrir nada. Pero sí pienso, y este es un tema que más adelante, en las próximas semanas, incluso probablemente en enero, vamos a tocar, va a haber una reforma electoral sabiendo que se ocupan 86 votos. Es decir, ustedes ven que la contienda entre Nasrallah y Tito Fura sigue cerrada, la gente habla mucho de la segunda vuelta, todo este problema que han causado las mesas electorales, la gente menciona la ciudadanización de las mesas. Es decir, ¿ustedes creen que los partidos, aún con todo lo que sigue pasando, van a estar dispuestos a aprobar una reforma electoral, aún sabiendo que sí es necesaria y que la debilidad de las instituciones no solamente la estamos viendo en el CNE, sino que justamente, como esta exposición lo plantea, en la Unidad de Política Limpia y en el Tribunal de Justicia Electoral? Bueno, esa es una pregunta que quedará abierta hasta enero o febrero. No lo van a hacer porque no les interesa, ellos quieren seguir manejando. Y peor si perdieron, va. Pero imagínense ustedes que, a ver, parte de lo que, si ustedes recuerdan, y Alex, que está muy involucrado en el tema legislativo, el CNE se creó en el 2019 a raíz de la crisis de 2017, en el cual el Tribunal Supremo Electoral básicamente se agotó en cuanto a la capacidad de manejar elecciones. Quiere decir que venimos de reformar el sistema electoral para que sea capaz de manejar elecciones y seguimos presentando los mismos problemas aun cuando hay nuevas instituciones. Entonces la pregunta es, ¿es necesaria una reforma electoral o tenemos que cambiar la cultura política más allá de que haya nuevas instituciones y nuevas leyes? Lo que pasa es que nuestros políticos son tan impredecibles que cada año generan una nueva crisis que los lleva entonces a hacer una nueva reforma. Por ejemplo, ¿usted creería que yo le diga que la culpa de no tener una segunda vuelta es del Partido Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal, que ahí sí se pusieron de acuerdo? El Partido Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal se pusieron de acuerdo, pero para no aprobar la segunda vuelta. Exacto. Entonces, porque el dictamen está favorable. Hace mucho tiempo. Está dictaminado, favorable. O sea, solo era de que lo agendara el señor Luis Redondo y lo expusiera en el plano del Pleno, y ahí veríamos quién está a favor y quién está en contra. Exacto. Pero ahí hay acuerdos hasta para que no saquen un decreto. Sí, entonces el mensaje final del análisis es, primero, el tema de financiamiento de campañas políticas quedó relegado, pero esto habla más de un problema estructural en el que, si bien se han creado nuevas instituciones, nueva legislación, la voluntad política para que pueda cumplirse todo ese nuevo mandato sigue siendo frágil. Así que bueno, ojalá la unidad pueda aplicar la ley, pueda aplicar sanciones, pero también que los candidatos, bueno, de hecho lo que usted estaba diciendo, Cecia, los que por primera vez han sido electos, que cumplan con sus obligaciones, porque si no cumplen sus obligaciones siendo candidatos, bueno, quedará ahí la duda si las van a cumplir siendo diputados, alcaldes. Están más preocupados ahorita en demostrarle a la sociedad que fueron electos. Sí, ese es parte de lo que tendría que cambiar. Un montón de gente. A ver, ¿a quién se encontró Cecia? Es que me he encontrado. Yo estoy